Y hablando específicamente del principio de legalidad, les comentaba también en la última sesión que el principio de legalidad se puede dividir en dos grandes rubros: el principio de legalidad en favor de los particulares y el principio de legalidad como aplica a las autoridades. Por lo que se refiere a los particulares podemos ejercer cualquier acto, podemos tener la libertad de llevar a cabo cualquier acto siempre y cuando no contravenga las leyes, a las costumbres o a las disposiciones de orden público. Para las autoridades es al revés. Las autoridades solamente pueden llevar a cabo aquellos actos que expresamente les permita llevar a cabo la ley. Y por supuesto hablábamos de la aplicación de los métodos adecuados o apropiados en materia criminalística. Esto es en principio, esto de los tres principios que establece el propio Helmut Koech. Platicábamos también que la criminalística responde a varios cuestionamientos. ¿Qué fue lo que pasó? Y pues el propio investigador, el propio criminalístico debe de establecer, con base en evidencias, con base en un estudio de campo, cuáles fueron los móviles. Estaba tratando de participar, pero creo que no me escucha. No, no te escucho. Creo que no. Es que creo que no tienes abierto tu micrófono. O por lo menos no me aparece eso. Pero si quieres participar, me dices con todo gusto, Stephanie. ¿Ok? Bueno, entonces, el criminalístico tiene que responder justamente estas preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Para ello, tiene que basarse justamente en evidencias. Responder al que vimos las 7 reglas de oro de la criminología, ¿sí? O los 7 principios, o las 7 preguntas que deberían de responderse justamente en este campo de la criminalística. No criminología, criminalística. ¿Qué fue lo que sucedió en el lugar de los hechos? ¿Se trata de un homicidio? ¿Se trata de un suicidio? ¿Se trata de un accidente? También pudiera ser. Y esto lo vamos a poder determinar con base en los rasgos o las evidencias que podemos encontrar en el lugar de los hechos. ¿Quién fue la víctima? ¿Quién fue el agresor? Y justo comentábamos que el criminalístico para responder a estas preguntas puede acudir o puede apoyarse en algunos métodos o algunas evidencias tales como grabaciones, fotografías, huellas decadactilares, fichas dentales, tatuajes, cicatrices, deformidades, la ubicación del lugar, incluso el estatus socioeconómico, cómo se llevaron a cabo los hechos, que esto implica a lo mejor un poquito más de dificultad para los criminalísticos, lo mencionábamos porque el criminalístico debe de tener una clara visión, debe de tener en mente, con base en su práctica profesional, eh, cómo es que pudieron haber sucedido los hechos. Si yo, por ejemplo, voy a un lugar de los hechos y me encuentro rasgos de pólvora y a lo mejor o manchas hemáticas en la pared, y puedo determinar que hubo forcejeos, que hubo rasguños, entonces el criminalístico por zonas puede ir planchando la zona, puede ir analizando lugar por lugar, pared por pared, evidencia por evidencia, y podríamos formularnos una hipótesis de qué fue lo que pasó en realidad, cómo sucedió lo mismo, y podemos apoyarnos en diversas disciplinas. Aquí cuando respondemos a la pregunta cómo, vamos a tener que trabajar forzosamente en una metodología muy concreta para poder establecer una relación clara entre los hechos que sucedieron en un momento dado y la relación que existe con las evidencias. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedieron las cosas? Y hablamos justamente de un momento, de un lapso espacio-temporal, hablando de días, hablando de semanas, y justamente hablando de este estudio de los cadáveres, platicábamos que podemos saber, lo podemos determinar con base en algunos expertos, en el apoyo de algunos expertos como del propio médico forense, analizando el cadáver, si es que estuviéramos hablando de un homicidio, qué tipo de fauna existe en el cadáver en un momento dado. Nos apoyamos de los etnógrafos forenses, vamos a analizar la fauna que existe en el cadáver, qué tipo de rigor mortis hay, qué temperatura tiene el cuerpo, para poder determinar cuánto tiempo ha ocurrido desde que aconteció este suceso. El lugar también lo podemos determinar con base en estas evidencias. Si una persona fue arrastrada a un lugar determinado y los acontecimientos ocurrieron en otro lugar, o si bien los acontecimientos ocurrieron en ese mismo lugar con base lo mismo en estas evidencias. Podemos determinar también cuáles son los artefactos o los móviles que se utilizaron en un momento dado como medio y como instrumento para la comisión de una conducta delictiva. Y la razón
pudiera ser que el criminalístico pueda concluir alguna razón aparente, como una relación, como un odio, como un accidente, o como simplemente algún tipo de interés económico. A lo mejor se cometió el móvil de un crimen porque existe un interés económico. Pudiéramos hablar en un momento dado de un asalto, de un robo, ¿no? Y pues también comentábamos en torno a los instrumentos que pueden ser parte de la vida útil del criminalístico. ¿Qué tipo de instrumentos puede utilizar el criminalístico en su vida cotidiana? ¿Alguien recuerda esta parte? Ahí te escucho un poquito mejor, Estefanía. Cuéntame. Ahí. Sí, ahí sí. Es que en el edificio que estoy no hay muy buena señal. Pues es como, es una caja de material de trabajo que siempre deben de llevar consigo, ¿no? Por ejemplo, como hay isótopos, Isopos, porque isótopo es otra cosa. Sí, este, sí. pues como polvos para las huellas, em, empaques, todo ese tipo de material, ¿no? Es el que debe de llevar siempre consigo. Escalpelos, jeringas, frascos con cuentagotas, bolsas de plástico, ligas, etiquetas, engrapadoras, perdón, cordones, ya algunos llevan hasta llaves o llaves salen, que es lo que plantean, cortaplumas, espátulas, pinzas de punta, limas de metal, palancas de metal, cúter, lupas, flexómetros que sirven para medir tensión, brújulas, gises, marcadores permanentes, atomizadores, lámparas con baterías, equipos con huellas, peines, pinzas, perdón, de cualquier tipo. Hablábamos también de máscaras, de cintas plásticas, guantes de látex para no contaminar las evidencias, marcadores de indicios, flechas adhesivas. Pues prácticamente es un cúmulo de instrumentos. Esto terminando de estudiar, esas fueron las últimas cuestiones que trabajamos o que comentamos en torno a la criminalística. Y luego hablamos de la planimetría. ¿Qué me pueden decir de la planimetría? Me había comentado que es la rama que en cierta forma depende de de la topografía, ¿no? Ajá, Del lugar donde está. ¿Se aplica? sí. Es una rama de la topografía y se va a ocupar de representar superficies terrestres en planos horizontales. Prácticamente representar de manera minúscula, a lo mejor, algún terreno o algún cuerpo que es mayúsculo. ¿Cómo le hacemos nosotros para representar, para poder entender en el laboratorio cómo está estructurado un terreno o cómo está estructurado un área, ¿no? Área hablando geométricamente hablando, naturalmente. Vamos a hacer una representación a escala de superficies, exceptuando en algunos casos los relieves, y vamos a representarlo de manera horizontal, que es lo que les comentaba, pues si fuese una maqueta. Vamos a tratar de representar a lo mejor desde el punto planimétrico algunas rectas, con algunas rectas, algunas diagonales, curvas, con dibujos, en pocas palabras, algunas características. Y justamente hablábamos también de la planimetría anatómica, que es un método que justamente se utiliza por la anatomía para estudiar los segmentos del cuerpo humano, para estudiar cómo es que se puede llegar a dividir y se divide el cuerpo humano justamente para su estudio en este plano sagital. Yo les comentaba que existe un famoso plano sagital que en materia de anatomía se utiliza el cuerpo tendido, un dibujo del cuerpo humano, para estudiar por regiones el cuerpo humano. Y lo dividimos por plano sagital superior, inferior, eh, oriental, occipital, etcétera. Entonces, todo esto nos va a servir para estudiar en un momento dado cómo pudiera ser esto. Y luego, estos fueron algunas consideraciones que dimos de la planimetría y comenzamos a hablar de una tercera disciplina como disciplina pericial, justamente de la criminología. ¿Qué comentamos de la criminología? Hicimos un repaso de algunas situaciones. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son los objetos de estudio de de la criminología? Perdón.
Crimen, criminal y criminalidad. Esto en principio, por supuesto. Crimen, criminal y criminalidad, lo que equivaldría en el derecho penal como delincuente, delito y delincuencia. Esto en principio. Y comentábamos que es más vasto. El área de la criminología pudiera llegar a ser más vasta porque analizamos otro tipo de figuras como la reacción social e institucional. De qué manera funciona el Ministerio Público, los jueces, la policía de investigación, si tienen la capacidad para atender todos estos siniestros o todos estos delitos y cómo es que al final nos dan la atención a los particulares, cómo procesan a los delincuentes. Los jueces sí tienen el conocimiento adecuado para poder procesar un delincuente, los ministerios públicos o las fiscalías sí tienen la capacidad operativa adecuada, están debidamente capacitados los ministerios públicos. Esa es otra de las cuestiones que se estudian a la luz de la criminología. Y justamente para tratar de entender por qué ocurren las cosas, vamos a estudiar el criminal desde diversos puntos de vista. Vamos a estudiar el criminal eh, desde el punto de vista de las escuelas interaccionistas, de la escuela de la clínica. Vamos a estudiar los factores exógenos y endógenos del delincuente. ¿Okay? No es lo mismo criminología clínica que clínica criminológica. Esto a lo mejor ya lo vieron, pero cuando estudiamos a la criminología clínica vamos a estudiar esos aspectos endógenos del delincuente. Si a lo mejor el delincuente tiene algún tipo de padecimiento que pudiera ser orgánico o mental, y nos vamos a apoyar para ello en algunos auxiliares como pudieran ser en un momento dado los psiquiatras forenses, la psicología forense, para saber si existe algún motivo o alguna patología que haya en un momento dado ocasionado alguna conducta. Hablamos también que en esta parte de la criminología clínica se tendrían que estudiar algunos trastornos de la personalidad, algunas patologías. Hablábamos entonces del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Alguien se acuerda de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Me escuchas? Sí, ahí ya te escucho. Pues es que, bueno, yo recuerdo que es algo en lo que pues estás como pensando cotidiano, así constantemente, pero no lo ejecutas, no lo llevas a cabo, o sea, nada más lo estás pensando, lo tienes en tu mente. Eso es el trastorno obsesivo, un pensamiento reiterado o constante. En cambio, el trastorno compulsivo, en el trastorno compulsivo sí llevamos a cabo las acciones. Y les ponía de ejemplo la gotera de su casa. Si ustedes se van a dormir, a lo mejor en vez de dormir están pensando toda la noche si cerraron bien la llave del agua, una y otra vez, de manera repetitiva. Diferente al trastorno compulsivo. En el trastorno compulsivo no nada más van a pensar y van a tener la idea recurrente en sus mentes, consistente en si cerraron bien la llave del agua o no. Van a pararse de su cama, van a cerrar la llave, van a volverse a acostar, van a volver a pensar, se van a quedar con el pendiente, se van a levantar otra vez, van a volver a cerrar la llave del agua y se fijan como si llegamos a cometer una acción. Ese es un trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, también hacemos referencia a los diversos tipos de comportamiento que existían o que se analizaban en principio en el área de la criminología. Hablábamos del comportamiento social, del asocial y del parasocial y del antisocial. Una conducta social, asocial, parasocial y antisocial. ¿Alguien recuerda en qué consistían estas conductas? ¿Qué es una conducta social? Mm, pues es como aquello que te causa o te provoca un rechazo de lo que ves en la sociedad, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo bien. Ok, ojo con esto, porque la conducta social es la conducta que se espera de nosotros en sociedad. No es malo, de hecho, todo lo contrario. La conducta social justamente refiere a un comportamiento que podemos afirmar que cumple con las normas establecidas por la época, en un momento histórico determinado. Es lo que se espera de nosotros socialmente. Una conducta social sugiere que un individuo cumpla con las normas cabalmente, respete el contenido de la ley. Todo lo que iniciaba con A era lo contrario. Sí, exacto. La asocial, ahorita platicamos de la asocial.
Pero hablar de la conducta social sugiere entonces un individuo que cumple la norma momento a momento, que la enseñanza aprendida desde el seno familiar se ha llevado a cabo, porque esos individuos han estado desarrollándose en un ambiente sano, positivo, en un grupo social con conductas óptimas, donde se procura el respeto mutuo, donde se procura un respeto a la amistad, a los negocios, a la cultura, al deporte, a la religión, etcétera. Entonces, es prácticamente el tipo de individuo que podría ser un ejemplo o referir un comportamiento ejemplar. Cuando hablamos de una conducta antisocial, referíamos justamente una conducta que atenta o que daña o que menoscaba algún interés de la sociedad. Ya podemos hablar de un comportamiento a lo mejor delictivo, antisocial, que va en contra de la sociedad, justo como lo está comentando aquí Elizabeth, es un comportamiento que atenta o que provoca una pérdida o un menoscabo social, una agresión, una lesión, una riña. Cuando hablamos de un comportamiento asocial, hablamos de la palabra A o la letra A que viene del alfa privativa, simple y sencillamente son personas que niegan la existencia misma de la sociedad, son personas que pueden llegar a tener algún trastorno de convivencia o de comportamiento. No les gusta convivir en sociedad, se aíslan, son personas que suelen ser aisladas o que suelen cometer comportamientos de manera aislada. Son individuos que niegan en su totalidad la convivencia que en un momento dado podemos llegar a tener con otros seres humanos. Y la conducta parasocial son conductas que asociamos o que copiamos o que imitamos de otros núcleos sociales. Como mis amigos roban, entonces yo voy a robar porque entonces debe de ser bueno. Yo quiero pertenecer a ese núcleo social. Eso sería un ejemplo de una conducta parasocial. Y luego platicábamos de algunos antiguos de la criminología, de estos pensadores clásicos, como el propio Rafael Garófalo, César Lombroso, justamente estos pensamientos que giraban en torno al origen de la delincuencia. Platicábamos entonces en la sesión anterior que desde el punto de vista de estos clásicos, todos somos delincuentes en principio. ¿Por qué esto? ¿Por qué comentaban los clásicos que todos los seres humanos tendemos hacia la delincuencia o somos delincuentes? ¿Qué me pueden comentar al respecto? Uh-huh. ¿Qué me pueden comentar de esto, de estas consideraciones que decía el propio César Lombroso? ¿Por qué decía que todos los seres humanos tenemos algo de delincuentes? ¿Nadie lo recuerda? Por- Adelante, adelante. Uh-huh. Porque todos estamos propensos a ello, ¿no? O sea, de cierta forma todos podemos llegar a cometerlo. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que decían que hay conductas que son como reactivos, ¿no? O sea, algo lo activa y ya lo llegamos a cometer. Sí, hay diferentes tipos de delincuentes, los vamos a retomar, seguramente ya lo vieron. Vieron alguna clasificación de delincuente de acuerdo a César Lombroso, como el delincuente atávico, el loco moral, vamos a hablar un poco de eso. Pero justamente estos clásicos refieren que todos los seres humanos tenemos una tendencia muy marcada hacia la delincuencia. Todos somos delincuentes de una u otra manera, porque somos animales somos animales finalmente, y como decía el propio Aristóteles, antropos son políticos, los seres humanos somos animales sociales por naturaleza. Necesitamos convivir en un momento dado, pero tenemos esa parte intuitiva, esa parte animal, que desde las primeras épocas, desde las épocas más remotas, eh, no podemos suprimir porque es nuestra propia naturaleza. Está en nuestra naturaleza comer, hacer nuestras necesidades, defendernos, utilizarnos, a lo mejor utilizar la fuerza como medio para defender nuestros derechos. Eso se dio desde las épocas más remotas, cuando estudiaron las escuelas penales, a lo mejor estudiaron la época de la venganza privada, que nos estamos refiriendo a lo mejor a la época de la edad de piedra, paleolítico, neolítico, donde los primeros seres humanos defendían sus cosas, sus derechos, su familia, sus posesiones, justamente con base en la violencia. No había otra cosa.
Eso se le llamaba autotutela, hacer justicia por la propia mano. Y naturalmente no existía de ninguna manera ni se había consolidado de ninguna otra la figura del Estado. Entonces, pues lo único que teníamos para defendernos era la violencia o el uso de la fuerza. Esto ha cambiado, obviamente, por todas las ideas, por todas aquellas influencias filosófico-jurídico-políticas que hasta la actualidad cobran hoy remembranza en nuestros días, porque nosotros decidimos crear la figura del Estado, cedimos un poco de nuestra libertad para que el Estado nos proteja de todas aquellas o de todos aquellos peligros que por nosotros mismos no podríamos protegernos. Entonces ya está prohibida la autotutela, porque nosotros ya no podemos hacer justicia por nuestra propia mano, tendría que hacerlo el Estado. Sin embargo, se permiten algunas excepciones. Si alguno de los elementos positivos del delito es la antijuricidad, esto quiere decir que sea una conducta contraria a derecho, lo cierto es que el elemento negativo de esta antijuricidad o de esta conducta ilegítima sean las causas de justificación, como la legítima defensa, como el estado de necesidad, donde la ley nos permite actuar de manera ilegítima como excepción a la regla para defender a estos bienes jurídicamente tutelados, como son la vida, el honor, la dignidad, las propiedades y las posesiones. Si una persona quiere menoscabar o vulnerar nuestro patrimonio, nuestra vida, nuestra integridad, nuestro honor, entonces podemos defendernos, claro, no en exceso, porque también el exceso está sancionado por la ley, pero sí podemos defendernos. Ahora, estos clásicos, como el propio César Lombroso comentaba, ¿cómo actuamos los seres humanos? Está en nuestra naturaleza. ¿Cómo actuamos cuando una persona quiere agredir sin mayor motivo a nuestros seres queridos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras esposas y esposos, a nuestros padres? Pues no vamos a pensar si está bien o mal. Si una persona quiere causarle un daño con un arma punzocortante a nuestros padres, pues a lo mejor los vamos a querer defender, o a nuestros hijos, ¿no? Pues pase lo que pase, lo voy a defender para que no lo menoscaben. Y si tengo que hacer uso de la fuerza, pues ni modo, tendré que hacer uso de la fuerza. Y si eso significa cometer un delito o una conducta prohibida por la ley, pues lo voy a hacer porque yo voy a defender a toda costa justamente a mis familiares. Eso es lo que comentaba el propio César Lombroso, esto es lo que comentaban los clásicos. ¿Qué harías tú como padre de familia si tus hijos mueren de hambre o si tus hijos en un momento dado eh, pues se ven agredidos? Si tus hijos están muriendo de hambre, pues a lo mejor vas a tener que cometer algunas acciones consistentes en romper la ley, a lo mejor el famoso robo de famélico, vamos a tener que vernos, a lo mejor hay personas que roban, ¿no? Para alimentar a sus familias, hay personas que asaltan para defender a sus hijos, y esto está en la sangre, esto es una cuestión intuitiva, animal, que tenemos todos los seres humanos, ¿ok? Entonces, hay que atender a la luz de la criminología esta serie de motivaciones que van vinculadas con el móvil que podemos llegar a cometer, que podemos llegar a pensar o utilizar para cometer en algún momento alguna conducta delictiva. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o no, jóvenes? También influye de manera notoria todo aquello que es referente a nuestros sentimientos, todo aquello que es referente a nuestras enfermedades, porque al ser seres naturales, al ser seres orgánicos, pues estamos supeditados a las leyes de la naturaleza. También les comentaba que hay algunas ciencias auxiliares de la medicina, como pudiera llegar a ser la endocrinología. La endocrinología justamente va a estudiar aquellas glándulas que segregan hormonas en nuestro cuerpo y qué influencia o qué tipo de comportamientos pueden ser desencadenados por el exceso, por el defecto de la producción de estas hormonas en nuestro cuerpo humano. Les ponía como ejemplo que los hombres producimos testosterona, que las mujeres producen progesterona y estrógenos, y el exceso o defecto en esas hormonas en un momento dado puede detonar comportamientos que no son usuales en los seres humanos. Y también platicábamos de estos factores exógenos que no son propiamente orgánicos o no son inherentes a un individuo en lo particular. Podemos hablar de muchas cosas como el ambiente en el cual se desempeñan o se desarrollan estos delincuentes. A lo mejor se desarrollan en un estrato vulnerable económicamente
bajo, y pues toda la familia y toda la gente del barrio roba, es lo que hace para sobrevivir. O a lo mejor son personas adineradas y crecen a lo mejor en una familia donde están acostumbrados a llevar a cabo fraudes o delitos, lo que se le conoce como los delitos de cuello blanco. Estas personas que gozan de gran inteligencia para hacer estos artificios y que conducen al error en un momento dado algunas personas. Si yo quiero obtener un lucro o una ganancia basándome en el engaño a otra persona, pues eso es un fraude. Y no cualquier persona puede maquinar un fraude. Necesitamos una persona intelectualmente relevante o que sea más inteligente o inteligente con una inteligencia arriba de la media para poder plantear todos estos móviles o estas estrategias para poder defraudar a las personas. Hay algunos otros factores exógenos que ya se manejan o se ha manejado en la criminología moderna o contemporánea. Se hablan de los medios de comunicación, se habla del radio, de la televisión, algunos hasta de los videojuegos, que todas aquellas circunstancias externas que pudieran influenciar en que el delincuente cometa o no un delito. ¿Qué opinan ustedes de los medios de comunicación, de los videojuegos, de los programas de televisión, de las revistas? ¿Creen que estas situaciones sean factores exógenas para que se cometan delitos o no? ¿Qué opinan de esos factores exógenos? Sí. Yo pienso que sí, ¿no? Porque al final de cuentas sería como un trastorno mental en decir, en cuestión de los videojuegos o también las series, que están ahorita mucho de narcotráfico y todo, muchos como que quieren copiar eso. Sí, y tendríamos que entender que a lo mejor no hay un manejo adecuado de los medios de comunicación, ni tampoco de esto de los videojuegos ni de los programas de televisión. Es que ese es el punto medular, no hay un control, o si lo hay, no lo llevamos a cabo. Eso es en gran parte culpa, no todos, evidentemente, de algunos padres de familia. Hay algunos programas de televisión, algunas películas, algunos videojuegos que se encuentran clasificados. A ver, pues no vamos a dejar o no vamos a permitir que un niño de 5 años vea una película de un homicidio culposo, ¿verdad? A veces suelen obsesionarse con ellos los videojuegos, las series, etcétera. Incluso pasan a imitar justamente ese es el tema. Si permitimos que un niño vea una película donde hay homicidios múltiples, el móvil, cómo lo matan, armas de fuego, sangre, si permitimos que un niño también juegue un videojuego de armas, de guerra, pues por supuesto que el niño va a tener eso en la mente. También los videojuegos tienen clasificaciones. No es lo mismo que un niño juegue Mario Bros. O lo que sea, a que juegue estos famosos móviles en línea, que además grandes delitos ya se han cometido mediante estas plataformas que se juegan en línea. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por supuesto que llegamos a copiar estos móviles en la realidad. Al rato nos preguntamos, es que ¿por qué el homicida mató con esas características a la víctima? Ah, pues porque lo vio en una película cuando era chico o porque jugó un videojuego inapropiado para el niño en ese momento. O porque a lo mejor los medios de comunicación pueden llegar a influenciarnos mental o axiológicamente. Por ello se genera una mente violenta y lo ven normal y eso lleva a imitar lo que ve. Sí, así es. Justamente, entonces hay que tener mucho cuidado con esos medios de comunicación. Bueno, entonces lo que podemos hacer también, lo que tendríamos que hacer a la luz de la criminología, lo que hicieron los clásicos en un momento dado, el propio César Lombroso, que seguro ya lo han escuchado, para entender cómo funciona la mente criminal, para entender cómo funciona la mente de los delincuentes, es necesario hacer, o fue necesario, de acuerdo a César Lombroso, hacer una clasificación general de los delincuentes. Según César Lombroso, y el propio Rafael Garófalo también, hablábamos de un biologismo criminal, hablábamos justamente con base en estos clásicos, y se comentaba que los delincuentes pueden ser ubicados o pueden ser determinados o podemos, o podemos encontrarlos y saber, tener la certeza de que una persona es delincuente con base en sus rasgos físicos. ¿Sí? Se dedicaban a medir los cráneos, se dedicaban a medir los huesos,
a estudiar las características corporales, faciales, para poder determinar qué tipo de perfil tenía una persona. Podíamos medir el cráneo y de acuerdo al radio del cráneo o las características craneales de los pómulos, podíamos saber si tenía tendencia a ser una persona que condujera un vehículo automotor, un taxi, o si era un delincuente, si tuviera en un momento dado predisposición para ser un homicida o un violador en un momento dado. Sí, y se realizaban las penitenciarías y justamente un doctor que era titular de un psiquiátrico, el famoso doctor Zanini, le permitió al propio César Lombroso hacer una serie de investigaciones en un psiquiátrico del cual era titular. Mira, aquí está mi hospital psiquiátrico. Tú puedes tener a tu disposición todos los enfermos mentales que tengas que analizar, porque pues en ese entonces se deducía que algunas enfermedades propias como la esquizofrenia, eh, pues propiciaban los delitos. Aquellos, hablábamos también hasta de posesiones. Hay un autor que se llamaba, no sé si lo conozcan, Rafael Zaffaroni. Él hablaba de las pseudociencias en la criminología y justamente comentaba que los delincuentes en algún momento cometían delitos porque tenían o porque estaban posesionados, porque tienen la influencia de algún ser maligno. Hablábamos del ocultismo, de la demonología. Él hablaba de los demonios, de Lucifer, de Mamón, de Belcebú, y a cada uno de ellos los asociaba con un pecado capital. Y él explicaba a Raúl Zaffaroni que los delincuentes llegaban a cometer delitos pues porque estaban poseídos por estos demonios. Así explicaban antes los primeros criminólogos estas pseudociencias, así trataban de entender la criminología. César Lombroso, por su parte, pues se da la tarea de hacer una clasificación por perfil de cada uno de los delincuentes. Y platicamos entonces del delincuente nato. Y les estoy hablando de criminología porque es una de las áreas del conocimiento de las ciencias periciales, no porque quiera hacer un retroceso, porque por supuesto que ustedes al final de la licenciatura van a ser peritos en derecho y también en criminología. Y el criminólogo también tiene un campo de trabajo. Les comentaba en un momento dado, criminólogo difícilmente va a ser llamado por un ministerio público, va a ser llamado por un juez penal, porque a los jueces y a los ministerios públicos les interesa estudiar el fenómeno criminal de manera concreta, particular. Yo necesito saber si esta persona no cometió un delito y a mí demuéstramelo con evidencias para saber qué condena o qué medidas preventivas puedo llegar a tomar. Contaro Sensu, el campo de la criminología, se va a referir a hacer una serie de datos o establecer una serie de datos con base en la estadística criminal, con base en la biología, con base en la medicina, para saber, como el propio Quetelet, en qué regiones se cometen mayores o menores crímenes, en qué época del año se cometen crímenes que tengan que ver con lo agresivo, con lo intelectual. Aquel que comete delitos por causas hereditarias, sí, por supuesto. Y pues el criminólogo va a estudiar de manera general el fenómeno criminal, de manera general al delincuente. Se hacen estudios, como ustedes bien lo comentaban, en centros penitenciarios, en reclusorios, en hospitales psiquiátricos, justamente para saber pues qué tipo de personas había ahí y qué tipo de preferencias o de perfil tenían. Entonces, eh, como criminólogos van a tener un área de conocimiento en el ejercicio profesional, pues a lo mejor en centros penitenciarios, a lo mejor en la conferencia, en la docencia, van a poder aportar eso a la sociedad. Van a estudiar ustedes el fenómeno criminal como investigadores para proponer posibles soluciones. Justo estos profesionales comentaban que el crimen está inmerso en el ser humano como animal, como ser viviente, y si bien es cierto que no es posible suprimir del todo el fenómeno criminal, lo cierto es que podemos disminuirlo a través de estos programas o métodos que planteamos a través de la criminología. Esto va a ser importante entenderlo. Y por eso estos criminólogos actúan de esta manera, para que lo sepan, para que ustedes conozcan y piensen cuál va a ser esta área de oportunidad o área de trabajo. Y hablando, retomando de nueva cuenta al propio César Lombroso, se hablaba entonces del famoso delincuente nato. ¿Alguien sabe quién es el delincuente nato? ¿Qué características tiene? ¿Qué me pueden decir del delincuente nato?
Profesor, ¿era el que ya traía la maldad, por así decirlo? Que Todos, actúa. todos, Tere, justo lo que estaba comentando hace un momento, de acuerdo a esos clásicos de la criminología, todos tenemos tendencia hacia la delincuencia. Todos los seres humanos tenemos algo de delincuentes, pero hay un delincuente, bueno, hay varios, pero este en especial lo describía César Lombroso tomando en consideración sus características físicas. Eh, Entre otras consideraciones, el criminal nato, de acuerdo a sus características faciales, dice César Lombroso que tenía un rostro, ojeras, claro, ojeras en asa, cabellos abundantes, barba escasa, en algunas ocasiones barba abundante. En el rostro se presentan algunas irregularidades, asimetrías en el cráneo, una apariencia irregular, mandíbula enorme, sí, claro. Eh, la parte de los ojos la tienen muy hundida, hay una gran abundancia orbital en los ojos, en los lóbulos frontales y occipitales, ojeras grandes, brazos largos, más largos de lo habitual, una vista aguda, pómulos anchos, frente hundida, claro, pómulos anchos, una tendencia a los vicios, a la bebida, al tabaco, a las drogas, carencia de sentimientos, no eran empáticos con los sentimientos, era una persona impulsiva. Y esto es lo que comentaba el propio César Lombroso. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, del delincuente loco o moral? ¿Qué se dice del delincuente loco o moral? ¿No vieron el delincuente loco o moral en criminología? Sí, sí lo vi, pero ya no me acuerdo, discúlpame. Ok, ¿los demás? ¿No era que uno era imputable y otro inimputable? Ah, no. Esas ¿No? son características o elementos positivos o negativos del delito. No, las características del delincuente loco o moral. ¿Cómo describe César Lombroso a un delincuente loco o moral? Es una persona que va a ser inteligente, que a lo mejor puede ser, no tienen una complexión tan robusta como el famoso delincuente nato, pueden tener una complexión física incluso delgada, tal vez altos, son personas que tienen gran inteligencia, personas que saben aparentar, personas bastante extrovertidas, que saben aparentar un estado de locura. No sabemos si el individuo de verdad está loco o lo está fingiendo. Si ustedes estuvieran sentadas en una banca y de pronto una persona se empieza a reír, a carcajear, no saben de qué, de la nada, no saben si está loco el señor o pasó algo, o se acordó de algo, ¿no? Considerado como inimputable. Los inimputables son aquellas personas que no tienen capacidad en el mundo del derecho y que no pueden ser juzgados penalmente, como las personas que sí tienen capacidad de ejercicio y de goce. Pero bueno, eso es con referencia a la imputabilidad como elemento positivo del delito. La descripción del delincuente loco o moral, como les comentaba, pues se ríe esta persona, ¿no? No saben si está loco, si se acordó de algo, si simplemente no tiene control. Vean la caricatura, la película esta de Joker, por ejemplo. El señor no podía parar de reírse. No sabemos por qué, tenía algún trastorno mental. Y son personas que de pronto pueden llegar de manera voluntaria a provocar en otras personas la firme creencia de que están locos para obtener algún beneficio. Generalmente estas personas suelen cometer delitos del índole sexual, abuso sexual, violación. Al momento de querer completar la cópula, sufren de impotencia, sufren esto porque tienen desestabilidad glandular, tienen desestabilidad hormonal y en algún momento dado el exceso de emociones pudiera llegar a provocar impotencia en estos delincuentes. ¿Tienen alguna duda? Más o menos sería así. Entonces, eh, al describir a estos delincuentes por el propio César Lombroso, nos presenta una visión del propio delito como un fenómeno natural, inherente a los seres humanos, inherente a la teoría de la evolución, como lo plantea el propio Charles Darwin, manifiestan anomalía mental, por supuesto. Estos delincuentes, que desde el punto de vista de Lombroso, tomando las ideas de Darwin, no evolucionaron adecuadamente. Pudiera ser más parecido a un hombre primitivo, en realidad,
que a un hombre contemporáneo. Y se dedicó justamente con base en esta antropometría a medir el cráneo, medir el fémur, las falanges, la mandíbula, para ver cuáles son esas características en cuanto a simetría y en cuanto a medidas, ¿ok? Entonces, el propio César Lombroso lo que hace es estigmatizar a aquellas personas que llegan a tener malformaciones. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una película que se llama El hombre elefante. ¿No la han visto? ¿Alguien ha visto esta película de casualidad? El hombre elefante. Creo que no. No es tan famosa como la del Joker. No, es que esta película del hombre elefante ya es viejita. Estamos hablando, que es más, creo que es en blanco y negro. No. Sí, no. Véanla porque impresiona. Se trata de un señor que se llamaba John Merrick. Pero el pobre señor nació deforme. Por eso le decían el hombre elefante, porque la cara era enorme, tenía el cerebro, el cráneo deforme, los oídos que parecían orejas, y todo el mundo se burlaba de él. Pero además, el carácter que tenía el pobre individuo, pues no era malo, el señor era noble, incluso tímido, introvertido. De hecho, el señor era incapaz pues prácticamente de infligir algún daño, sí, con la cabeza monstruosamente deformada. Y este señor, contrario a lo que podemos llegar a pensar, no cometió delitos, es más, no fue delincuente, en ningún momento el señor cometió delito alguno. De hecho, creo que los delincuentes somos nosotros, los monstruos somos nosotros como sociedad, porque pues el señor no era malo, era bueno, hasta tierno lo plantean en la película. Sí, lo humillan, lo desprecian, lo agreden, lo tratan como un delincuente, abusan de él, y pueden ver en la película cómo el pobre individuo llora, sufre, lo someten, y al final, pues no les voy a contar el desenlace, véanla. Pero ahí nos damos cuenta estrepitosamente cómo es que nosotros mismos, como decían el hombre, como decía el propio Thomas Hobbes en palabras de Plauto, el hombre es el lobo del hombre. Nosotros mismos somos los que estigmatizamos a estos individuos. No es justo tratar a una persona así, no es digno. Nosotros mismos somos los que estigmatizamos. Si una persona no se parece a lo que nosotros entendemos como normal, a lo que nosotros asociamos como normal, pues ya es malo, ya tiene que ser un delincuente, ya tiene que ser peligroso socialmente hablando. Si nosotros vemos una persona que tiene deformidades, no todos, pero usualmente, ¿qué se hace? Pues lo repudiamos, nos alejamos, nos da temor, nos da cosa, eso de cosa. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser así? Eso no significa pues que es una persona mala, indebida, y mucho menos como se asociaba con los clásicos de la criminología, eso tampoco podría significar que es un delincuente. Y eso es lo que hace César Lombroso al principio, en sus primeros estudios. Si una persona está fea, tiene pómulos, si una persona es a más alta de lo promedio, es mal encarada, corpulenta, tiene los pómulos sobresalientes, ojeras, hundimiento en los ojos, si es mal encarado, si nosotros lo vemos de una manera desapegada, pues tiene que ser un delincuente. Es el típico, dice aquí, sufrió una enfermedad a causa del síndrome de Protus, sí. Sí, una enfermedad congénita que causa crecimiento excesivo en la piel y los huesos, efectivamente. Por eso le llamaban el hombre elefante. Les recomiendo esta película para que vean cuál es nuestra verdadera naturaleza como seres humanos. Claro, efectivamente. Efectivamente, así es exactamente. Véanla, se las recomiendo. Entonces, esto que haces es el Lombroso, es un ejercicio de reflexión de verdad para todos nosotros, porque pues el delincuente nato por verse feo ya es un delincuente. Por eso es el delincuente nato para César Lombroso, porque es el delincuente que nosotros asociamos en nuestra mente como delincuentes. En pocas palabras, César Lombroso cerró los ojos y se imaginó a un delincuente típico. ¿Cómo sería el delincuente típico? Yo me lo imagino impulsivo, consume bebidas, tabaco, drogas, fuerte, mal encarado, no empático con los sentimientos. Aquí es la pregunta, ¿si realmente existe este delincuente? ¿O el delincuente se lo imaginó César Lombroso? ¿O si hizo estudios adecuadamente en este hospital psiquiátrico que el propio doctor Zanini le prestó
Y además, estos sujetos de experimentación, qué triste también y qué trágico, ¿no? Que en esta época clásica de la criminología, el propio doctor de un psiquiátrico permita que los enfermos sean sujetos de estudio número 1 y número 2. Me tengo que retirar. Sí, no en ningún momento, Beatriz. Gracias. Muy de acuerdo con lo que indica. Cuando las personas tienen algún síndrome ante la sociedad es feo, fea. Así es como nosotros lo clasificamos, y lejos de nosotros, como lo asocia el propio César Lombroso. Fíjese cuál es el alcance entonces de estos pensamientos. Consideras que no todas las personas son delincuentes y menos juzgarlo por su aspecto. Sí, esta es una de las grandes lecciones que nos sugiere justamente esta película. Lombroso, recuerden ustedes que hay también escuelas penales donde podemos analizar. Una cosa es la evolución de las ideas penales y otra cosa es hablar de las escuelas penales. Eso también me parece que debieron haberlo analizado en sus sesiones de criminología o de derecho penal incluso. Cuando hablamos de la evolución de las ideas penales, hablamos de periodos históricos como la venganza privada, la venganza divina, la venganza pública, una etapa humanística, una etapa científica. Y justo al final de la etapa científica, de la evolución de las ideas penales, se empiezan a desarrollar las escuelas propiamente penales. La escuela clásica, la escuela positivista, perdón, y la escuela ecléctica. Ya cuando llegamos a este punto, en esta evolución de las ideas penales, y cuando platicamos, cuando ya estamos en una etapa científica, donde el delito, donde la delincuencia y el delincuente, o en palabras de la criminología, donde el crimen, el criminal y la criminalidad van a ser analizados desde el punto de vista científico, pues ya se evoluciona académicamente en estos temas. Ya hay algunos pensadores, como el propio Enrico Ferri, que van a estudiar todos estos fenómenos penales desde el punto de vista científico o positivo. Y vamos a tomar como base primordial algunos métodos específicos. Algunos hablaban de un método positivista empírico, donde existe una experimentación, si es que es posible hacer esto en el área penal. Seguramente esto fue motivo de discusión en criminología, si es que les dieron esta parte. ¿Es posible utilizar métodos científicos o no para estudiar el área de la criminología? ¿Ustedes qué opinan? Recuerden que el objeto de estudio, la criminología es una ciencia porque tiene objetos de estudio, crimen, criminal y criminalidad. Entonces, estos objetos de estudio tienen que ser analizados con base en un método, con base en técnicas. Es posible estudiar al delincuente, a la delincuencia, a la delincuencia o al crimen, al criminal y a la criminalidad con base en un método científico. ¿Qué opinan ustedes? Sí, claro. Roberto Carlos, al uso de la voz. Adelante, Buenas tardes a todas, todos. adelante. Yo digo que sí, siempre y cuando se focalice el tipo de región de lo que se quiere estudiar. Es decir, con todo cariño y respeto al comentario, no es lo mismo, mis queridos compatriotas del norte del país, que los del sureste, sur, o donde nos ubicamos nosotros los del centro. De entrada por sus costumbres y segunda por los antecedentes históricos que se tiene. ¿A qué me refiero, Lick? La gente del norte del país, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, son altos, toscos, fuertes y traen otra idea. La gente del sur, por ejemplo, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, que son los estados que siempre dan la nota roja en todos los aspectos. A diferencia de la gente del centro, ya sea el Bajío o donde estamos, que es Valle de México y a Toluca, la diversidad que se presenta, y de ahí que he estado dando estudio y cuenta, por lo que estamos haciendo el tema de criminología, la sinergia que se presenta en la parte social, como lo comentaba usted en algunas sesiones anteriores, pero aplicando un buen método científico de investigación criminal, claro que sí se puede. Ok. Interesante lo que comentas, porque sí, en algunos casos esto puede llegar a tener cabida. La respuesta es que depende de qué estemos estudiando, porque recuerden que en criminología
vamos a estudiar al criminal desde diversos puntos de vista. Esto que tú mencionas, por supuesto que ha sido mencionado por los criminólogos, por el propio Quetelet. Hay un autor que se llama Quetelet, justamente que estudia qué tipo de crímenes se dan al norte del país, qué tipo de crímenes se dan en el centro del país, qué tipo de crímenes se dan en el sur, qué tipo de crímenes se cometen en invierno, qué tipo de crímenes se cometen en verano, en otoño, en la primavera. Dice, por ejemplo, él que en el norte se suelen cometer delitos más violentos que en el sur. Dice, por ejemplo, que en la época de invierno se cometen más delitos patrimoniales y en época de calor se cometen más delitos agresivos. Dice Eli, es útil puesto que requiere la observación de la hipótesis para llegar a comprobar. Ok, pero ojo con esto, hablar de un método empírico significa operar a través de la observación, establecer una metodología, trabajar en una experimentación para poder crear una ley o principio y que esa ley o principio sea comprobable. O sea que significa que si yo quiero estudiar al criminal desde el punto de vista científico, sería tanto como decir que yo voy a plantear una hipótesis, voy a observar delincuentes, voy a provocar en ellos que cometan delitos, voy a establecer una ley o principio, y entonces ya puedo formar una ley universal, aplicable a todos los delincuentes. Todas las personas que sean picados con alfileres son asesinos. Eso está complicado, ¿eh? Es delicado hablar de esto. Cuando nos apoyamos de otras ciencias auxiliares en la criminología, como puede ser la medicina, la física, la química, por supuesto que nos vamos a apoyar en ciencias como la psiquiatría forense, como la endocrinología, como les comentaba, la cardiología, etcétera, donde la medicina, al ser una rama de índole biológica, por supuesto que podríamos aplicar en esos momentos el método científico, sin lugar a dudas. Si yo quiero plantear una ley o principio con base para saber si una persona tiene alguna patología mental a la luz de la psiquiatría, porque hay un exceso de efecto en el líquido encefalorraquídeo, por ejemplo, pues claro que puedo trabajar el método científico. Pero si yo voy a tomar como base el comportamiento humano, pues no puedo utilizar el método científico, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque el comportamiento del hombre es dinámico, cambia momento a momento. Yo no sé si hoy ustedes van a estar tristes o enojados o preocupados o felices, no lo sabemos. El comportamiento social y por ende el comportamiento del humano es totalmente impredecible. Para eso hay ciencias específicamente diseñadas para proponer métodos de estudio específicamente diseñados para estudiar el comportamiento del hombre en sociedad, tales como la propia sociología jurídica. La sociología jurídica tiene como labor preponderante establecer métodos de estudio para analizar el comportamiento del hombre en sociedad. Justo por eso el derecho es una ciencia, porque el objeto de estudio del derecho es el comportamiento del hombre en sociedad. Por eso estudiamos sociología jurídica, para comprender, con base en los métodos de estudio, cómo vamos a estudiar o para estudiar este comportamiento del hombre en sociedad. Un comportamiento que no es exteriorizado no puede ser objeto de estudio del derecho, jamás. Una norma no puede castigarnos por pensar, porque eso es interno, eso es norma moral. En Introducción al Estudio del Derecho se hace la distinción entre una norma moral y una jurídica. Una norma moral no es coercible, una norma jurídica sí. Por eso depende que estemos estudiando en el campo de la criminología. Si, por ejemplo, vamos a estudiar algunos comportamientos, podemos retomar algunos pasos, como es el paso de la observación. Por eso es que los penalistas de la escuela positivista, por supuesto que se apoyan, el propio Enrico Ferri, se apoyan en la observación para analizar a los delincuentes, para poder ser más precisos. Aplican también retoman la observación y un rigor metodológico. Eso es lo que retoman los penalistas en la escuela positivista al final. Vamos a retomar este rigor metodológico para estudiar a los delincuentes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? No, Lick, todo bien. Ok, bueno. Gracias. Son las 12:13. Nos vemos a las 12:23, por favor. Sí.